poco tiempo y hay muchas preguntas. Yo creo que muchos quieren hacer preguntas a las panelistas. Ahí se me fue la palabra. Bueno, más que preguntas, voy a plantear como una inquietud. O sea, el tema impactante lo que dijo Paola, que el tema de las tareas del cuidado, que son a cargo de las mujeres, representan la misma proporción, casi la misma proporción que los viajes por estudio y trabajo, tremendamente relevante. Por otro lado, Ariela, lo que comentaba, cómo ha evolucionado el tema de la mujer, por qué no podíamos subirnos a la bicicleta, y tiene mucha relación con lo que planteaban las chicas de Bicibres y también con María José con el tema del acoso callejero. Ahora yo me pregunto, ¿podemos? Hay lugares que tienen vagones diferenciados en el metro, nosotros todavía no llegamos a eso. ¿Es posible? Pregunta, así como inquietud y en general, ¿es posible cambiar eso? ¿O realmente es un problema, como tú decías, un problema de espacio y de hormonas? ¿O es un problema de conciencia, obviamente, de cultura? ¿Nosotros podemos evitar tener vagones separados o es necesario? Eso es como una pregunta que dejo como abierta. Y bueno, ¿quién más quiere hacer preguntas? Que tome la palabra. Tenemos unos 15 minutos más para terminar, 3 minutos cada una. Por favor, Carito, ¿tú querías preguntar algo? No, es que con el tema, por ejemplo, cuando se habla mucho de visión cero, siempre siempre opto por mayores penas en muertes de tránsito, porque por ejemplo nuestra legislación no se aplica en homicidio involuntario, etcétera, etcétera. Y ahora que le refieren al género, hoy día, o sea, nuestra legislación, si yo acuso al conductor de tal auto con tal patente, o sea, yo tengo que anotar, me pasaron a llevar un paquete, me pasaron la patente y denunciar. Y prácticamente el juzgado policial local me toma así como este tipo penal no existe. O sea, y se pasa la pelota entre uno y otro. O sea, porque lesiones leves, no sé, tendré experiencia, no me caí, me dijeron no, es que usted tiene lesiones leves, pero esta es competencia de corresponde después a la Fiscalía Local, pero al final y al cabo no hay una legislación que nos ampare ese sitio. Y eso es como uno de los grandes mitos también, o sea, como que estamos hablando de tanta movilidad. Yo siempre voy a decir eso de el temor a salir a pedalear, no, es que te vas a poner en riesgo. Yo puedo decir que he visto a mujeres con su automóvil que sí, la delincuencia, que lo muestran más en los medios de comunicación, van a ser afectadas serias, pero prácticamente una ciclista como que los ladrones al menos no lo he sufrido. Sí he sufrido eso de la cosa callejera. Entonces no sé cómo lo piensan ustedes tomar. Ustedes están reuniendo así datos, cifras, para hacer lógica. ¿Contesto al tiro o...? ¿Alguien más tenía una pregunta? No, pero no hay ninguna relación con esto. Y yo tengo otra observación. Me acuerdo que hace tiempo con Caroline veíamos un estudio de un psicólogo que siempre se quejaba que los autos pasaban muy rápido, muy cerca, que dice que es como que entre hombres se tratan así, como con más rudeza. Entonces él tenía la inquietud, tenía la duda, digamos, y dijo, me voy a travestir. Un día y salió, se puso una peluca rubia, se depiló las piernas y salió vestido de mujer. Y se dio cuenta que los autos pasaban más lento y a más distancia de él. Entonces, ahí, claro, uno dice, porque eres mujer, te pueden cuidar más, no sé, pero ¿qué pasa cuando ese hombre hétero, criado en el heteropatriarcado, se da cuenta que la que va manejando es una mujer, pero no es hetero, es lesbiana? Eso también como que ahí hay una agresión, se pone más cerca, o aumenta la velocidad, o que no sé, si les ha pasado, como para constatar un poco eso. ¿Te acuerdas que el psicólogo está hecho ese ejercicio? Bueno, como comentario, ¿y alguien que tenga alguna pregunta acerca de este panel en específico? La mía del panel no era como lo que estaba apuntando. Ah, perfecto, sí. Sí. Hola, soy Sergio, soy de
de otra minoría, pero porque me muevo a pata, porque soy gordo y porque entiendo como este manejo de subyugación que genera el poder en general. Soy parte de los que trabajamos por hacer esto, de los que creemos que integrar y construir justamente romper el demonio que impone todo este yugo cultural y paradigmas que tenemos. Pero me pasa una cuestión súper especial. Yo soy de una sociedad distinta, me crié con mi mamá que se separó de mi papá, que es árabe, entonces tiene una relación mucho más patriarcal que lo normal. En la casa de mi abuela con mis 5 tías. Entonces para mí no existe el sexo de la vida. Y mi perra vida ha dejado la etapa de cambio arriba. Y resulta que me pasó, y que es una de las partes por las cuales me metí en la actividad de bicicleta, que sentí que esta como construcción de que este ejercicio físico de usar el espacio público termina siendo un ejercicio político, se veía como exacerbado cuando lo hacía la Caro, cuando lo hace Tamara, mi señora. Y es porque de alguna forma la calle es más segura en la práctica, porque las mujeres la están usando para actos inseguros. Entonces, esta como suerte de dicotomía entre la verdad práctica y el ideal que presenta genera como esta sensación de que como de alguna forma es como dejan que vean y que los hombres las van a seguir. Y claro, por desgracia hay un porcentaje infame que lo hace con una segunda intención, como el hecho del tipo de la tienda o el mecánico que le pregunta a la tienda y por qué de su pololo, que no solo tú no eres válida como interlocutor porque eres mujer, sino que en una de esas tu respuesta es no tenías pololo y además eres una víctima potencial de o un filtreo o un acoso. Entonces resulta que está como tan encubierto, tan sustraído a este proceso de la mística del poder. Pero quisiera decir que de alguna forma yo lo entiendo, porque yo sé lo que es ser parte de una conversación en la que tú no eres un interlocutor válido cuando un auto pasa a 60 kilómetros y lo único que soy la concha de tu madre 10 centímetros más porque mi vida, porque yo hay gente a la que quiero, porque hay gente que me quiere a mí. Y sin embargo no lo puedo hacer, y es como lo que decía María José, de que yo soy solo objeto y no sujeto dentro de esa relación. Entonces, de alguna forma, ¿qué creen ustedes que podemos construir aparte de estas instancias para lograr romper este paradigma? Para romper esta mente patriarcal que, por desgracia, en los últimos siglos fueron mujeres que la alimentaron dentro de los hombres que después la reprodujeron. Yo creo que crear más instancias como esta, subirse más a la bicicleta, atreverse también. Y sobre todo que yo creo que las mujeres deberíamos tomar más, me vas a estar por otro lado porque yo creo que también generar como instancias para que las mujeres tomen liderazgo también. Una cosa que se me olvidó mencionar cuando me presenté es que yo soy actualmente la única mujer que está dentro de la directiva Mascleta. No hay más mujeres. Hubo anteriormente. Compartimos también, pero siempre los roles de liderazgo se los llevan los hombres normalmente. Igual no voy a decir que Mascleta no hay machismo, sí hay machismo también. Está súper implícito, pero existe. Y claro, a veces no es intencional. Muchas veces es parte de la crianza, de la educación, y muchas veces los hombres ni siquiera se dan cuenta cuando son machistas, incluso las mismas mujeres no nos damos cuenta cuando somos machistas. Entonces, yo creo que ya el hecho de que haya más posiciones de liderazgo de las mujeres hace que también se nos olvide un poco que estamos en el subyugo, que también se puede, que por qué no, en el fondo. Cuando, claro, normalmente, ayer justamente hicimos la actividad de museos de medianoche en Concepción, y llegamos a uno de los museos. La actividad en general como que la gestioné casi todo, porque los otros chiquillos estaban con poco tiempo, entonces me encargué de hacer todas las gestiones para eso. Inmediatamente, uno de los directores de los museos, no sé, la persona encargada del museo, se fue a hablar
con otro compañero de mascleta, que normalmente es como un líder, es uno de los más viejos en el equipo y todo, pero se fue directo, así como ¡chup! Voy para allá. Entonces claro, él le dice, no, si ella la encarga, habla con ella, tú hablaste con ella por teléfono, y todas las cuestiones. Pero hay una cosa como automática que tenemos, ¿cierto? También lo que hablamos de que pasaban despacio, ¿cierto? Los autos al lado de las mujeres, porque hay una cosa como condescendiente, como de siempre tenerla así como ahí. Pero es una posición de poder, efectivamente es una posición de poder, porque eso quiere decir que yo te cuido, pero eso también quiere decir que yo te controlo. O como que me debes algo a cambio por cuidarte. ¿Te fijas? Pero yo creo que es eso, respondiendo un poco a tu pregunta, el crear estas instancias, el empoderar mucho más a las mujeres, no solo en organizaciones de mujeres, sino que en organizaciones mixtas, que sean en el fondo donde haya de todo un poco, hace que yo tenga un poco más de ganas también de sacar esta realidad. Yo quiero también decir algo respecto a lo que decían antes y tu pregunta también, o sea, tu comentario. O sea, como estas instancias son para nosotras muy importantes en la medida que, al menos nuestra vivencia y nuestra como acción política parte muchísimo desde el cuerpo. Como que nuestros cuerpos son políticos y nuestra historia es política y solo nuestra presencia es política, es decir, genera un cambio social por el hecho de o generar un referente o entregar información, o lo principal que es como poder salir, como que el máximo sistema de poder tiene que ver con la violencia, ¿no? La violencia estructural y el miedo que podamos tener las mujeres por estar en un lugar de menor poder histórico, pero que puede tener una persona con menor nivel educacional o socioeconómico, todos los que vamos quedando por distintas razones fuera de este círculo o de poder o más abajo. Y como que la acción política tiene que ver con salir, y muchas veces salir del miedo, o más que como salir como a pelear con el mundo, que tiene mucho de eso, tiene que ver con estar en el espacio, y por eso estos encuentros son mucho más que detalle. O el hecho de que yo me tome de la mano con mi pareja en la calle es mucho más que la mano con mi pareja. Estoy mostrando un modelo de relacionarme, un modelo de organización social que es diferente. Entonces son muy significativos, y en la medida que eso se una con otras personas que lo hacen desde otro lugar, nos potenciamos porque finalmente es la forma de desafiar el patriarcado, que se mantiene como con un sistema de poder de algunos que toman poderes y todo el resto disociado. Entonces, como eso, creo que ya lo dije. Ya, me parece, respondiendo a ti, que, bueno, sí, OCAL tiene un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, fue ingresado el 2015. El 2016 se aprueba de forma unánime en la Cámara de Diputados y Diputadas. Milagro CAC, PC y UDI votando el mismo proyecto de manera positiva, una cosa muy extraña. Claro, no se mete con los impuestos de nadie, así que ahí podemos votar en conjunto. Y hace un año está detenido en la comisión en el Senado. Este proyecto de ley lo que hace es modificar el delito de acoso sexual que existe hoy día, que está vinculado solamente a ámbitos laborales, y ampliarlo. Tipifica faltas y delitos en diferentes tipos de acoso sexual, ¿no es cierto? Y se puede utilizar en tema de acoso sexual callejero, y con la intención también, una enésima intención más, de derogar el delito de la falta al pudor y a las buenas costumbres, que se ha intentado derogar hace muchos años de diversos colectivos, agrupaciones, ¿no es cierto? Sobre todo de la disidencia y diversidad sexual, que se ha utilizado para llevar a dos mujeres besándose, a dos varones besándose, ¿no es cierto? Y que es una ley de 1874, además, súper anacrónica, donde, sin embargo, está este proyecto de ley ahí, que ojalá que se pueda hacer realidad luego, ¿no es cierto? De todas formas, hay constitución de delitos, existen. El tema es que, primero,
carabineros, PDI, Fiscalía están obligados a tomar tu denuncia, aun cuando no sea constitutivo de delito en el Código Penal. En sí están obligados. Lo que pasa es que ellos no pueden proceder si es que no hay una constitución de delito. Entonces es muy importante el tema del relato, porque lo que relata para ser constitutivo de delito o no es lo que queda realmente escrito, ¿no es cierto?, por el funcionario o la funcionaria que tomó tu denuncia. Pero ellos están obligados a tomarla siempre. Y es muy importante que realicemos ese tipo de denuncia para luego, si es que efectivamente, por ejemplo, sale en la ley, vamos a poder tener números. No tenemos números de un montón de delitos de orden sexual porque no son constitutivos de un delito de orden sexual en la legislación chilena. Para ser constitutivo, por ejemplo, de abuso, tiene que mediar contacto con boca, ano, vagina, pene. Nada más. Si yo voy en la calle y me sacan la polera y me tocan las pechugas, no es delito sexual. Puede ser otra cosa, pero no es delito sexual, por ejemplo. Y eso se puede sacar. Entonces, hay un tema de modificar eso, ¿no es cierto? En Chile existe la amenaza la amenaza de muerte, pero no la amenaza de violación. Que muchas veces los piropos, ¿no es cierto?, son eso, amenaza de violación. Te chuparía, no sé, te lo metería por dónde, y así sucesivamente, podríamos tomarlo incluso como desde ese ámbito. No obstante eso, hay tipos de figuras legales que podemos usar. Por ejemplo, la falta de la moralidad y las buenas costumbres, es muy terrible, porque cuando yo, no sé, me entero de un hombre que está masturbando, ¿no es cierto?, exhibiéndose, no lo concibo como una falta de la moral, ¿no es cierto?, lo concibo como un tema de delito de orden sexual. Por eso es importante generar esta modificación de la ley, porque las leyes están, cuando uno presenta un proyecto de ley, tiene un sentido la ley. Uno dice por qué hay un problema, cómo se identifica, cómo se traduce, etc. La ley no es solamente pena, ¿no es cierto? Y no sé, por la causa de la pena, no solamente eso, es cómo se ancla esta ley. Entonces es importante decir efectivamente que a mí no me faltaron la moral, sino que me violentaron sexualmente. Pero ellos están obligados a hacerlo. Y por otro lado, los medios probatorios en todas las leyes son iguales, en todos los delitos son exactamente iguales. El testigo, ¿no es cierto?, la cámara, la foto, el delito flagrante, por ejemplo, eso existe. En Chile nosotros vemos todos los santos años, desde noviembre hasta Navidad, que hay un montón de cámaras y cómo las cámaras tienen identificados completamente a las bandas de asaltantes, antisociales, delincuentes, ¿no es cierto? Y ahora todo el epíteto que te ponemos, delincuente, inmigrante, pobre, ¿no es cierto? Lo tienen súper identificado. Yo, como víctima de ese delito en la figura legal, puedo no identificar quién me robó, pero al hacer la denuncia, ellos pueden llamar al control de cámaras, ¿no es cierto?, e identificarlo. Eso, por ejemplo, esa legitimidad no existe con el acoso sexual callejero, no existe con las violencias de orden sexual, donde en Chile, panóptico, ¿no es cierto?, cámaras por todos lados, casi reality show, podríamos efectivamente tener mediante ese medio probatorio un montón de formas de procesar realmente el delito de acoso sexual en los espacios públicos, por ejemplo. El tema ¿cuándo este tipo de formas, de mecanismos para tener medio probatorio funcionan y se utilizan? Cuando están traspasando la propiedad privada. Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza con los autos? Cuando no pagaron un tag. Ahí tenemos la foto, la patente, pero clarita, ¿no es cierto? Propiedad privada. Cuando tenemos la imagen del robo, o sea, del delito en la calle, cuando es un robo. Cuando tenemos la legitimidad del delito en movimiento, ¿no es cierto?, en cualquier medio de transporte, cuando es un auto. Ahí está la legitimidad. Pero cuando efectivamente estoy andando en bicicleta y alguien me la chocó, pero ¿qué tiene? No vamos a saber nunca cómo se pudo hacer. Y se puede hacer ese tipo de investigaciones, pero ¿cómo está la legitimidad del delito ahí? ¿No es cierto? La legitimidad de la violencia de orden sexual. Entonces, si bien la idea con este proyecto de ley, ¿no es cierto?, es modificar y ponerlo mucho más atingente socialmente hacia las realidades que vemos, y también de poder luego medirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como ese proyecto de ley es de moción parlamentaria, ¿no es cierto? En Chile no se puede hacer proyectos de ley por la sociedad civil, eso no existe. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Moción parlamentaria. No podemos nosotros haber hecho este proyecto de ley y haber dicho, bueno, aquí los recursos tienen que dividir para poder tener, ¿no es cierto?, temas en los colegios, hacer temas culturales, los CEFAM, por ejemplo, y así sucesivamente. No podemos meternos con presupuesto público.
Entonces, si este proyecto de ley sale, vamos a poder medirlo y vamos a poder decir, mire, señor o señora ministra, efectivamente el acoso sexual en los espacios públicos es mucho más común que el portonazo. Así que usted tiene que hacer algo. Se puede exigir esa política pública, se puede exigir esa intervención y ese cambio cultural desde los textos escolares, los uniformes, los baños, las formas de generar los establecimientos educacionales, etc. ¿No es cierto? Antes de eso, como está concebida la política en Chile, y la forma, me refiero a política solamente en un nivel administrativo, ¿no es cierto? No una política como ejercicio político, ¿no es cierto? Y lo político, solo lo podemos hacer desde ahí. No obstante eso, el llamado siempre es hacer las denuncias, es catetear hasta que te la tomen, porque están obligados a, independiente de que no sea constitutivo de delito, el delito a falta de la moralidad y las buenas costumbres se puede utilizar para ciertos acosos sexual callejero, sí se puede utilizar, y por último vamos a estar obligando, ¿no es cierto?, a que quien esté tomando la denuncia, quien tenga que procesar, haga el proceso de legitimar esa denuncia. Y eso es una pega de, más que nada, obviamente es compleja, porque nos frustra mucho, porque no vemos resultados, pero esa es la pega del sentido que tiene ese acto de empoderarte y llamar. Eso. Paola, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que igual es que es interesante porque la conversación que se está teniendo aquí hace 10 años no había sucedido. En Chile ya hay un avance gigante en todo lo que está sucediendo, y eso tiene que ver con movilizaciones de todo tipo, tanto a nivel como cultural, académico, político, y en ese sentido como de reconocer algunas cosas que sí han ido avanzando, como que no está tan lento como uno piensa que es. La otra cosa tiene que ver con, en general, el tema de lo que nosotros estamos tratando de hacer es develar que existen formas de habitar el territorio que son súper distintas y súper alternativas. Por lo menos en la Universidad de Chile el tema de los estudios queer ha salido grandísimo. Es que si les interesa que haya tesis o algo sobre cómo usan, a mí me llegan por lo menos 4 de antropología, de arquitectura, de cómo usan el espacio público hombres homosexuales, mujeres lesbianas, cuáles son las espacialidades que ellos utilizan, o el uso de la vivienda. Con todo eso hay estudios y hay interés por eso, y que sienten, por lo menos en la Universidad de Chile sí, no sé en las otras universidades, pero bueno, la pública no. Sí, la Chile sí. Y la otra cosa es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con la adopción de políticas internacionales o cosas que se están haciendo en otros países. La experiencia del vagón femenino en México no es tan positiva. Se está usando, y me contaban de que este seminario que hubo en México sobre el cuidado y ciudad, lo ponen como un ejemplo súper bueno, pero la experiencia de muchas mujeres que viajan en los vagones femeninos no es tan positiva. Entonces la violencia al interior del metro del DF es gigante en general. También entonces hay que empezar a entender cuáles son esas diferencias. En Buenos Aires tampoco es tan positiva, y generalmente se usan esas políticas como las únicas. Y muchas veces como decirle, mujeres cuídense, más que intentar cambiar ciertas formas de relacionarse. Entonces yo creo que aquí el tema no solamente como visibilizar mujeres, lo que está pasando a las mujeres, sino qué es lo que pasa en las relaciones entre hombres y mujeres y de distintas edades y de orientaciones sexuales. Entonces como que estamos avanzando, falta mucho, pero yo creo que no solamente este tipo de instancias son súper importantes, pero hay instancias políticas, de leyes, de toda una movilización de cosas que tienen que empezar, y ya están pasando en Chile, que es un país muy conservador. Entonces también, si ustedes tuvieron la oportunidad de estar con la ministra, es muy importante. Y mandar, además sintetizar cosas, mandar minutas de lo que está pasando también es muy importante. Exactamente, también nosotros, cada moderador que está encargado de un panel tiene el compromiso de hacer un resumen de la actividad y de entregar retroalimentaciones, así que vamos a estar sacando conclusiones y resultados acerca de lo que ha sido esta jornada, que es súper interesante, nos han abierto mucho el espectro, al menos yo me voy muy contenta para la casa y llena de nuevas ideas o de nuevas experiencias que cuentan ustedes, que algunas no son tan nuevas, pero sí hay temas que nuevos, o sea, emergentes. El género es un tema que está en permanente construcción. Y bueno, la invitación justamente era eso, a construir y seguir construyendo, y ojalá nos sigamos viendo en estas instancias y podamos seguir haciendo comunidad.